Si alguno de estos trabajadores que lamentablemente fallecieron o algún otro trabajador hubiese considerado que había incumplimiento de alguna normativa puntual en materia de seguridad, es decir, ¿sabes qué? Mire, acá están trabajando personas que no tienen ese cargo y lo están haciendo prestar un servicio acá, y eso es riesgoso porque si ellos se equivocan, estamos en una mina, se produce un accidente, no alcanzamos a escapar y nos afecta finalmente a todos. Yo puedo hacer una denuncia, por supuesto que sí, y la Inspección del Trabajo es la que va a tener que hacer la investigación. En principio, pero también dependiendo del rubro, hay otras instituciones distintas de la Inspección del Trabajo que pueden ver. Yo les decía al inicio del programa que vamos a hablar sobre el problema de la subcontratación. No todo tiene que ser malo en la subcontratación, pero cuando hay accidentes, cuando hay despidos que son injustos para los trabajadores o cuando hay malas condiciones laborales, muchas veces nadie se hace responsable cuando existe la subcontratación. Y entre ambas empresas, la que contrata y la contratista, se pasan la pelota, por decirlo en buen chileno. De eso vamos a conversar hasta ahora con Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Piedad, muy bien, gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Rodrigo, porque hablando, de tu expertise en temas de las leyes laborales, la ley dice que la empresa principal tiene que responder si es que algo malo pasa, si es que hay algún accidente, por ejemplo, pero en la práctica hay muchos vacíos y abusos. Hay contratos que duran un solo día o de un solo mes que entregan beneficios mínimos, falta de previsión social, jornadas que son muy largas, hay poca fiscalización y de hecho salimos a la calle a preguntar a las personas si es que conocen quién responde ante un accidente laboral en el caso de que sean trabajadores subcontratados. Y esto fue lo que nos dijeron. La responsabilidad de ambos, porque supuestamente hay contratos de prestación de servicio donde las normas de seguridad que tiene que dar la empresa están y a la vez la empresa cumplir con la parte de seguridad de la empresa que presta el servicio, o sea, esa responsabilidad compartida. Porque, como decía, la responsabilidad de la estructura de donde trabajan los mineros o cualquier trabajador que trabaje en una instalación, la seguridad parte de la minera o de la institución donde se trabaja. Debieran ser sanciones o consecuencias compartidas, a lo mejor. Debería tener los mismos derechos, ya que igual es un trabajador, independientemente que sea de una empresa externa, ya que igual está contratado por una empresa, independientemente que esté prestando servicios a otra. Bueno, en este caso debería responder la empresa que los subcontrató, más la empresa que está a cargo. Bueno, y ya después está el tema de los legales, que tiene que ver quién demanda a quién. Bien, en ese sentido, Rodrigo, hay bastante conocimiento o claridad con respecto a cómo funciona la subcontratación en el sentido de quiénes se tienen que hacer responsables, o por lo menos en la percepción ciudadana está que ambas empresas se tienen que hacer responsables en caso, por ejemplo, de un accidente. ¿Eso es así? Sí, la verdad es que la gente en general tiene la noción de lo que implica trabajar de manera subcontratada. Uh-huh. Es importante, Pia, que hay que diferenciar en el ámbito que tiene que ver con los accidentes laborales o enfermedades profesionales y la seguridad en el empleo de lo que tiene que ver con los derechos individuales en situaciones como, por ejemplo, despidos injustificados, no pago de remuneraciones o prestaciones, también no pago de cotizaciones. Claro. Porque si bien en ambas situaciones existe la ley de subcontratación y en ambas situaciones tiene aplicación, hay matices, ¿ya? A ver, ya que estamos hablando del tema y obviamente debido a la lamentable contingencia del accidente ocurrido en la mina del Teniente, uh-huh. En materia de accidentes del trabajo, efectivamente podría haber responsabilidad tanto del empleador, llamémosle la empresa contratista, y del dueño de la obra, la empresa principal. Pero la responsabilidad en materia de accidentes del trabajo, legalmente se habla de responsabilidad directa. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de un caso de despido, por ejemplo, donde la empresa mandante podría ser solidariamente responsable del pago de las obligaciones que no cumplió el empleador, en el caso de los accidentes la responsabilidad puede ser no necesariamente de ambas, puede ser de una o de otra. Uh-huh. Y también puede ser de ambas. ¿Pero de qué depende eso? Depende de la situación puntual de cómo haya ocurrido. Uh-huh. Por ejemplo, si el accidente ocurre por un problema estructural del lugar de trabajo, la responsabilidad que tenga el empleador
podría no existir, porque no es algo que el empleador pudo haber previsto, no es algo que el empleador pudo haber evitado. A lo mejor ese contratista cumplía absolutamente con todas las disposiciones legales en materia de seguridad, tenía todo al día, pero el accidente ocurrió porque colapsó una estructura, no necesariamente del accidente del teniente, sino que en general. Claro, puede pasar en más de un lugar, digamos, en otro tipo de empresa. Puede pasar en más de un lugar o puede haber otro tipo de accidentes que la responsabilidad no dependa de lo que pudo prever el empleador. Y otra situación, por el lado contrario, podría ser, por ejemplo, que la empresa mandante, la dueña de la obra, no tenía ningún incumplimiento, no hubo un problema de una estructura, pero un trabajador se accidentó porque estaba trabajando en altura sin las medidas de protección como la cuerda de vida, o la cuerda de vida se cortó. Ahí ya la responsabilidad es del empleador, porque eso tiene que ver con los elementos de protección personal que son responsabilidad del empleador. Entonces, también podría haber responsabilidad compartida, porque la empresa principal no se puede desligar completamente de lo que le ocurra a un trabajador subcontratado. Y también del empleador, porque los elementos de protección no estaban en condiciones, porque hubo una falta de supervisión. Lo que ocurre mucho en materia de accidentes, Piedad, es que se hace trabajar a personas en cargos para los cuales no están capacitados, o incluso en cargos para los cuales no fueron contratados. Y eso también es una exposición a un accidente, porque obviamente hacer trabajar, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero es para que se entienda la figura, a un carpintero operando una máquina industrial, evidentemente es un riesgo, porque es una persona que no está capacitada, no maneja los riesgos y no tiene la preparación y no tiene además la inducción necesaria, no tiene los elementos de protección específicos. Entonces yo lo estoy exponiendo imprudentemente. Y acá una cuestión muy importante y que tiene que ver también con el accidente que hemos comentado y con la multa que se le impuso a la empresa. Hay una norma del Código del Trabajo que es una norma bien general, que es la del artículo 184, que habla del deber de seguridad. Y dice que el empleador debe propender a que se cumpla con todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. O sea, la ley le da al empleador la obligación de hacer todo lo posible para que el trabajador no se accidente. Claro. O sea, sabemos que los accidentes pueden pasar. Eso está como dentro de la concepción de cómo pueden suceder las cosas. Pero obviamente la idea es que justamente haya una prevención importante y en ese sentido que se hagan responsables quienes ponen a los trabajadores muchas veces en situaciones, claro, de riesgo, como son algunas industrias como la minería. Justamente, y no existe en materia de accidentes una responsabilidad objetiva. Aquí llamamos responsabilidad objetiva, que si hubo un accidente siempre va a haber un responsable, ya sea el empleador o la empresa contratista. También existen figuras donde no hay un responsable porque, fortuito, por ejemplo, puede haber sido un caso fortuito, fuerza mayor, puede haber una exposición imprudente al daño por parte del propio trabajador que se accidentó. Puede haber también una coparticipación o lo que se llama una concausa, donde a lo mejor hay responsabilidad compartida entre el trabajador y la empresa. Y eso sí puede hacer responsable la empresa, pero no del todo, sino que de manera conjunta con la del trabajador. Entonces, son distintas situaciones que obviamente se tienen que ir analizando caso a caso, pero para efectos de lo que es la subcontratación es importante que existe una responsabilidad de no solamente el contratista y la dueña del lugar, porque en materia de subcontratación y sobre todo en la minería, las cadenas de subcontratación no siempre son de dos empresas, puede ser de más empresas. Puede ser que la dueña de la mina contrató a la empresa C, la empresa C contrató a la empresa B contrató a la empresa A, y entre la empresa A y la dueña de la mina no existe ningún vínculo contractual. Ah, claro, ahí también. Entonces la cadena no es solamente de dos empresas y el trabajador, pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber hasta 5. Mira, bueno, yo creo que también esto puede generar consecuencias para los trabajadores, no solamente en el caso de los accidentes, que es como lo que estamos comentando ahora, sino que esto de la subcontratación puede generar inestabilidad laboral para los trabajadores y también rotación. Muchas veces lo que yo decía antes, estos contratos que duran un día o contratos de una semana, finalmente eso no entrega una estabilidad laboral a las personas para poder tener una cierta tranquilidad con respecto a su fuente de ingreso, ¿no? Sí, es muy bueno el punto que hace tu, Piedad, porque, bueno, la subcontratación es una ley que ya lleva un tiempo, pero no ha existido permanentemente. Antes era informal, digamos, ¿o no?
Claro, más que informal, había ciertos casos donde se podía coger figuras de responsabilidad, pero sin la ley de subcontratación era muy difícil poder hacer responsable a alguien más que el empleador. Y sabemos que los empleadores, sobre todo aquellos que son empresas nuevas o que no tienen mucho patrimonio, y hoy en día con las empresas que se crean en empresas en un día, es muy fácil crear una empresa de un día para otro, cambiar el root y simplemente seguir funcionando con otro root y no poder cobrar jamás esas obligaciones. Por eso es que la ley de subcontratación es tan importante, porque si yo como trabajador fui despedido y no me pagaron mis indemnizaciones legales, ni siquiera estoy hablando acá de un despido injustificado, nada, simplemente no me pagaron los años de servicios que me tenían que pagar porque me despidieron por necesidad de la empresa. Yo, si mi empleador no me paga, y yo trabajé en subcontratación, y acá viene la parte que quería llegar, y cumplo con los requisitos que la ley de subcontratación establece para que estemos frente a una responsabilidad de la empresa principal, entonces voy a poder cobrarle a esa empresa principal, aunque mi empleador haya desaparecido o no tenga patrimonio para poder pagarme. Yeah. Esa es la gracia, que en el fondo yo tengo un patrimonio de una empresa principal que en la mayoría de los casos debería ser solvente, y voy a poder obtener el pago de lo que me corresponde porque se aplica la ley de subcontratación. Ahora, si no había una empresa mandante y yo trabajaba en una panadería y la panadería no le prestaba servicio de subcontratación a nadie, voy a solamente poder cobrarle a mi empleador y a nadie más. Esa es la gran ventaja que tiene la ley de subcontratación. Pero, haciendo el punto con lo que tú señalabas recién, la ley de subcontratación tiene requisitos. Y uno de esos requisitos es que tiene que haber una prestación de servicios de carácter permanente. Yeah. Por eso es que es muy discutido que en este tipo de contratos, tú hablabas de los contratos en un día, también están los contratos por obra, existen las famosas paradas de planta, que a veces duran un día, 2 días, 7 días, y se discute si ahí hay o no subcontratación justamente por este requisito que tiene la ley, que es de que el servicio sea de carácter exclusivo y permanente. Yeah. Entonces, eso obviamente hay sentencias, los tribunales se han pronunciado en uno y otro sentido, pero muchas veces pasa que, claro, yo trabajé 2 días, presté servicios para una empresa principal, claro, pero si no se configura este requisito, podría eventualmente en la sentencia declararse que no hubo régimen de subcontratación y solamente le podría cobrar a mi empleador, si es que logro cobrarle, pero no a la empresa principal. Ahora, en ese sentido, la Dirección del Trabajo, me imagino, es la entidad que fiscaliza esto, pero muchas veces puede no dar abasto, o sea, pueden haber muchas denuncias que se realicen que sean dilatadas o que no terminen teniendo ningún tipo de solución efectiva. Claro, la inspección del trabajo al final y hoy día con las nuevas normativas, tanto en ley de 40 horas y también los cambios de la ley Carín, la verdad es que está bastante sobrepasada en cuanto a lo que puede hacer, claro, en fiscalizaciones, porque no cuenta con un equipo muy distinto del que tenía anteriormente y las denuncias han aumentado bastante y además son denuncias que estas nuevas leyes también le han dado un carácter de investigativo, por lo tanto tengo que destinar un funcionario para que desarrolle esa investigación y eso obviamente requiere recursos, requiere tiempo y obviamente sin personal es bastante difícil que se haga y si se hace que sea algo realmente una investigación profunda. Pero en materia de subcontratación siempre está la posibilidad que una persona que trabajó en régimen de subcontratación y le quedaron debiendo algo o tuvo un accidente, presente una demanda ante un tribunal laboral y ahí, en ese juicio, se logra acreditar si hubo o no hubo trabajo en régimen de subcontratación para que justamente, como señalaba antes, Piedad, yo tenga la posibilidad de tener otro patrimonio al cual poder cobrar en caso que yo gane o se declare que me deben algo. Y en ese sentido, cuando hablamos entonces de la subcontratación, ¿cuáles son los canales para denunciar irregularidades? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para denunciar? Bueno, la Inspección del Trabajo es la que recibe denuncias por incumplimientos no solamente en materia de empleador, sino que también yo puedo hacer una denuncia por alguna situación que he visto en el lugar donde yo trabajo y que no pertenece a mi empleador. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo volviendo también a la contingencia. Si alguno de estos trabajadores que lamentablemente fallecieron o algún otro trabajador hubiese considerado que había incumplimiento de alguna normativa puntual en materia de seguridad, es decir, ¿sabes qué? Mire, acá están trabajando personas que no tienen ese cargo y lo están haciendo prestar un servicio acá y eso es riesgoso porque si ellos se equivocan, estamos en una mina, se produce un accidente, no alcanzamos a escapar y nos afecta finalmente a todos. Yo puedo hacer una denuncia, por supuesto que sí, y la Inspección del Trabajo es la que va a tener que hacer la investigación. En principio,
pero también dependiendo del rubro, hay otras instituciones distintas de la Inspección del Trabajo que pueden ver. Estamos hablando en materia de seguridad, en materia de minería, San-Nagiomín, en materia de incumplimiento de normativa de salud, también está la Seremi. La Seremi Salud, yo puedo hacer una denuncia, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia si considera que hay una irregularidad, no necesariamente tiene que ser un trabajador. Ahora, eso dará lugar a una investigación, a una fiscalización, y ahí es donde también se pueden cursar multas. Y hay investigaciones que se hacen producto de denuncias, y también la Inspección del Trabajo tiene fiscalizaciones que se hacen de manera permanente, en donde va a las distintas empresas, sobre todo en aquellos rubros que emplean mayor cantidad de gente o que son rubros de mayor riesgo, y revisa que los implementos de seguridad estén, que la documentación esté, que se cumpla con las charlas de 5 minutos, con los informes de los prevencionistas, que haya un supervisor. O sea, todo eso se revisa. Y si no se cumple, se cursan multas. Y muchas veces las multas tienen este ítem que es como el que vimos en la noticia reciente, que es incumplimiento del deber de seguridad. ¿Por qué? Porque esa es la norma general. Claro. O sea, cualquier cosa que yo incumpla en materia de seguridad, voy a estar infringiendo el artículo 184 y me van a multar por eso. Y claro, la multa, bueno, hay procedimientos para reclamarlas también, tanto administrativamente como en tribunales. O sea, el hecho de que la inspección curse una multa no significa que la multa ya quedó. Hay también derechos de las empresas de poder reclamar eso, pero bueno, eso ya es materia de otra discusión, pero sí, o sea, se puede denunciar. Se puede denunciar. Y Rodrigo, me entró una duda mientras hablábamos en el bloque pasado con respecto a los derechos, incluso a las denuncias que se pueden realizar, la Dirección del Trabajo, cómo opera en estos casos, pero ¿qué rol cumplen, por ejemplo, los sindicatos en los casos de las empresas contratistas o de las empresas que contratan a empresas contratistas para tener personal? Bueno, el rol de los sindicatos en materia de subcontratación tiene dos funciones principalmente. Una, la propia de cualquier sindicato que se constituye dentro de una empresa, que es buscar mejores condiciones laborales para las personas que están afiliadas al sindicato. Ese es el principal objetivo que tiene cualquier sindicato, y eso tiene distintos matices. Puede ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, de los horarios. O sea, un sindicato cuando negocia con una empresa hace un petitorio en el tiempo en que se hace la negociación colectiva, y lo que presenta en ese petitorio no solamente son peticiones de tipo económico, sino que también peticiones que tienen que ver con justamente mejoras en el día a día, y también mejoras en materia de seguridad, etcétera. Entonces, eso es respecto de la misma empresa. Yeah. Ahora, cuando se da dentro de una empresa que permanentemente trabaja en subcontratación, que esto en algunos rubros es bastante común, entonces también el sindicato tiene importancia porque puede realizar conexiones con el sindicato de la empresa principal para poder coordinar ciertas situaciones que tengan que ver con, siempre pensando en mejoras o en evitar, por ejemplo, situaciones de riesgo, y también pedirle por intermedio del empleador presionar, por ejemplo, para que el empleador pueda pedirle a la empresa principal que mejore ciertas situaciones. Porque ¿qué es lo que ocurre acá también, Piedad? La idea es, en el fondo, ser claro y no imputarle toda la responsabilidad a una empresa contratista, porque hay distintos tipos de contratistas y distintos tamaños de contratistas. O sea, puede ser que yo como contratista me dé cuenta que la empresa principal tiene una serie de incumplimientos. O sea, estoy en un lugar riesgoso. Pero si yo soy un contratista que tengo 2 o 3 trabajadores y estoy haciendo un trabajo pequeño y voy a decirle a un contratista grande, no quiero obviamente dar nombres, a lo mejor ni siquiera me van a pescar. Claro. ¿Ya? Pero si yo soy un contratista que tengo una participación importante en la obra, que mi opinión pesa, como en todas las cosas, es distinto. ¿Ya? Y claro, al final del día muchas veces pasa que la empresa principal, como es la que le otorga el trabajo al contratista, y hay una fila de 50 contratistas que están esperando ganarse ese proyecto, muchas veces también acatando para no tener problemas entre las empresas, porque hay lo que pasa también en materia laboral, de que yo estoy en una situación de desventaja frente al empleador, porque es el que me da el trabajo. También el contratista está a veces en una situación de desventaja respecto a la empresa principal porque tiene el temor de que no le renueven el contrato y que contraten a otro contratista. Pero eso no lo exime al contratista de que tiene que, volvamos a lo que señalábamos en el bloque anterior, siempre es él, como empleador, el llamado a proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por lo tanto, si no lo hace, no puede decir, no, es que yo le dije al contratista que arreglara la grúa y no me hizo caso y la grúa se rompió y se cayó. Bueno, usted es el empleador.
Claro. Así que usted lo que tiene que hacer para cumplir la norma y evitar, obviamente, ser responsable de los posibles accidentes es, si el contratista no le hizo caso, va a tener que desistir de seguir prestando el servicio, hacer la denuncia, pero eso obviamente es fácil decirlo, pero no siempre es tan fácil hacerlo. ¿Y un empleador, por ejemplo, Rodrigo, puede despedir por necesidades de la empresa ocultando una posible vulneración de derechos? Claro, lo que pasa es que ahí se juntan dos temas que tienen que ver con el despido y además si dentro de ese despido hay encubierta una vulneración de derechos fundamentales. Dentro de las vulneraciones de derechos hay dos tipos. Hay un tipo de vulneración que se da mientras la relación laboral se encuentra vigente y que tiene un procedimiento también para revisar, donde también participa la inspección del trabajo. O sea, si yo como trabajador me siento que se ha vulnerado un derecho fundamental, y acá es importante hablar que los derechos fundamentales son aquellos que están en la Constitución, ni más ni menos. O sea, claro, se está hablando de derechos constitucionales. Dentro de la estructura jerárquica de las normas, la Constitución es la que está por sobre cualquier otra norma. o sea, el derecho esencial como la vida, la integridad física, la libre opinión. Justamente. Entonces, por eso son situaciones graves, porque dentro de un contexto laboral, mi empleador vulnera un derecho constitucional. Entonces yo, si la relación laboral no ha terminado, puedo hacer esa denuncia para que se inicie una investigación e incluso eso también puede llegar a un tribunal laboral para que conozca de esa denuncia y se solucione y obviamente puede terminar también con sanciones. Y la otra figura es la vulneración de derechos que se da con ocasión del despido. Y esta está relacionada con el despido y esto es lo que hoy día los tribunales laborales ven en una gran cantidad en aumento porque tiene una gran, comillas, ventaja respecto de la otra, y es que cuando la vulneración de derechos se da con ocasión del despido, existe una indemnización que se puede obtener por el trabajador que es bastante alta, es de 6 a 11 sueldos. O sea, un trabajador que fue, por ejemplo, al momento del despido se vulneraron sus derechos fundamentales y eso en el juicio se acredita, esa empresa puede ser condenada a pagar una indemnización de 6 a 11 sueldos y antiguamente había también, aparte de ese monto que tiene que pagarle al trabajador, quedaba con una prohibición de celebrar contratos con cualquier empresa estatal o con el Estado durante 2 años, lo que era una sanción bastante gravosa. Claro. Eso hoy día se modificó, pero la verdad es que es porque estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de derechos fundamentales. De las Entonces, personas, claro. Claro, ahora, ¿un despido por necesidad de la empresa puede ser vulneratorio de derechos? Por supuesto que sí, porque puede ser que el motivo real del despido no sea la necesidad de la empresa, sino que, por ejemplo, que yo en realidad quiero despedir a un trabajador porque está pidiendo constantemente licencias médicas y ya me tiene aburrido y en realidad, como sé que va a seguir pidiendo licencias médicas después, o no me da seguridad, o a lo mejor está en una situación de salud que me va a generar problemas como empleador, entonces lo despido. El real motivo ahí no es la necesidad de la empresa, claro, es una discriminación por motivos de salud. Claro. Y eso es vulnerar derechos fundamentales y eso podría dar lugar a esa indemnización eventualmente. Rayén nos está escribiendo, Rodrigo, y nos pregunta lo siguiente. Ella presta servicios part-time en una empresa mediante subcontrato. Mes a mes, dice, me renuevan el contrato, extendiendo este proceso hasta cuando la empresa principal decida, lo que nadie tiene claro. Dice, me preocupa además de la obvia inestabilidad laboral que significa este estado, el proceso de vacaciones legales y las licencias estando en este proceso. ¿Cómo funciona en ese caso una situación como la de Rayén, donde no tiene ningún tipo de certeza con respecto a hasta cuándo va a tener su trabajo? Sí, mira, Piedad, acá hay dos situaciones. La pregunta de Rayén es muy buena, pero quizá nos va a faltar una parte de la información. Si eventualmente te la envía, ahí tú me comentas. Los contratos a plazo tienen una restricción en que pasan a convertirse en contrato indefinido. Lo que dice la norma del artículo 159, número 4 del Código de Trabajo es que si yo renuevo por segunda vez un contrato a plazo, entonces ese contrato ya no es a plazo, sino que pasa a ser indefinido. O sea, firmé un contrato inicial por un mes, renové por otro mes, y me quieren renovar por otro mes, ese último ya no es a plazo, sino que pasa a ser indefinido automáticamente porque así el tercero. ¿Ya? Pero hay un tipo de contratos que son los contratos de puesta a servicio. Esta es una norma bien especial y acá es la única figura donde podrían haber contratos sucesivos a plazo que no se pasan a convertir indefinidos porque es una norma especial para ciertos trabajos que son puntuales.
O sea, no pueden extenderse por 1 año, 2 años que me tengan haciendo contratos mes a mes, porque ahí ya no estoy dentro de esta figura especial. ¿Ya? Entonces son contratos de puesta a disposición y son contratos donde se habla no de empresa principal, se habla de la usuaria, y esto está regulado expresamente en el Código del Trabajo. Es un tipo de contrato que la verdad se da, pero no es muy común, pero es la única figura donde yo podría estar siendo contratado mes a mes, pero también con un límite. O sea, si en el caso de Rayen ella lleva 2 años trabajando con contrato de manera permanente, eso en la práctica es un contrato indefinido, lo que sí, obviamente, ellos cuando la despidan le van a tratar de hacer un finiquito por vencimiento del plazo y no le van a pagar los años de servicio ni el mes de aviso. Ese es el tema, claro. La única manera de poder obtener eso va a ser con una demanda pidiéndole a un tribunal laboral que declare que su relación laboral era de contrato indefinido en la práctica. Era de contrato indefinido porque no se respetó las normas de los contratos de puesta a disposición o porque se renovó más de 2 veces un contrato a plazo. Y para ir cerrando, Rodrigo, ¿es necesario contar con la ayuda de un abogado si es que yo quiero denunciar ante, por ejemplo, la Dirección del Trabajo algún tipo de irregularidad en la subcontratación, o yo puedo hacerlo solo? No, las denuncias de la Inspección del Trabajo y los reclamos, que no es la misma figura técnicamente, no requieren de asesoría de abogado, e incluso en materia de derechos fundamentales con relación laboral vigente, la Inspección del Trabajo es la que patrocina esa demanda después si es que es necesario llegar al tribunal. Solo en esos casos. Pero las denuncias no requieren patrocinio de abogado. Ahora, si yo quiero demandar y, por ejemplo, pedir que se declare que hubo una vulneración de derechos con ocasión del despido o que estamos frente a una situación de contrato simulado o de relación laboral indefinida que me están haciendo pasar por contrato a plazo fijo, ahí como lo de Rayen, por ejemplo. Como el caso Rayen, ahí sí va a necesitar un abogado para poder presentar esa demanda. Bien, hemos tenido también algunas consultas con respecto a este tema. Vamos a seguir retomándolo porque efectivamente en Chile pasa mucho esto del subcontrato, de la subcontratación, y los derechos y las obligaciones laborales de ambas partes. Es importante siempre estar reforzándolos y tenerlos siempre muy claro. Rodrigo Valdivia, abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día.